Muy buenos días, bienvenidos al curso de razonamiento verbal. Este curso va dirigido para los alumnos de sexto grado A y sexto grado B. Valor del mes, fe y esperanza. Muy bien, vamos a continuar con esta diapositiva. Y ¿qué nos pide? Leer. Vamos, dice lee. Muy bien, dice, vamos a leer este pequeño párrafo y dice, el uso de los celulares ha facilitado la comunicación. La mayoría de población tiene acceso, permite salvar las distancias en cualquier lugar del planeta. ¿Okay? Muy bien, ¿qué diferencias encuentras respecto al subrayado de las ideas en este párrafo? ¿De qué diferencia encuentras respecto al subrayado de las ideas en este párrafo? A ver, sabemos que aquí en este párrafo está corto, ¿verdad? El subrayado simplemente es de casi pongámosle de una oración. Y aquí el subrayado es de varias, ¿no? De varias oraciones, prácticamente de 2 oraciones. Ya. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Es que este está más corto y este subrayado está más largo. Otro que esta es la idea central de todo lo que nos quiere decir el texto. ¿Por qué? ¿Qué vemos aquí? Son celulares. ¿Para qué sirve el celular? Para comunicarnos. Nada más. Entonces, si leemos de nuevo, dice, el uso de los celulares ha facilitado la comunicación. La mayoría de la población tiene acceso. Permite salvar las distancias en cualquier lugar del planeta. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Es que de aquí, esta idea de aquí es la idea principal. ¿Por qué es la idea principal? Porque cuando yo les pregunté aquí, ¿para qué nos sirve el celular? Para comunicarnos, ¿no? Eso es lo que ustedes me contestaron, para comunicarnos. Y si vemos aquí, él dice, el uso de los celulares ha facilitado la comunicación. Por lo tanto, esa es mi idea principal. El resto que está aquí son las ideas, o mejor dicho, son los detalles de la idea principal. La idea principal nos ha dicho que el uso de celulares ha facilitado la comunicación. Luego, ya nos está explicando los detalles. ¿Cuáles son los detalles? Es que la población tiene acceso y dice que permite salvar las distancias en cualquier lugar del planeta. Entonces, por eso son los detalles. ¿Ya? Y estos de aquí, que son detalles, se les llama ideas. Si esta es la idea principal, ¿esta qué idea será? Ajá, muy bien. Para aquel que pensó y dijo, si esa es la idea principal, entonces estas son las ideas secundarias, ¿ya? Cuando hablamos de detalles, estamos hablando de la idea secundaria. Entonces, esa es la diferencia que que encontramos respecto al subrayado de las ideas en este párrafo. Es que este de aquí, que está subrayado de rojo, es la idea principal, y esto de aquí, que está subrayado de morado, es la idea secundaria. Muy bien, entonces continuemos con la siguiente diapositiva. Muy bien, entonces ahora vamos a ver las ideas o la idea secundaria, ¿ok? La idea secundaria, ¿ya? O las ideas secundarias, ¿ya? Es lo mismo, ¿ya? Son las que se encargan de sustentar a la idea principal y emanan directamente de ella. Sin idea principal no pueden existir las secundarias, del mismo modo que éstas explican la razón de ser de la base del texto. ¿Qué nos quiere decir? Que son las ideas, mejor dicho, que sustentan a la idea principal. Mejor dicho, son los detalles, ¿ya? Son los detalles de la idea principal. La idea principal engloba todo lo que dice el texto,
Pero para yo poder decir qué es lo que realmente me dice el texto, yo voy a tener mis ideas secundarias. Por ejemplo, hace un momento me hablaban que eh, los celulares sirven para la comunicación. Después ya vinieron los detalles que, ya, esa es la idea principal, luego vinieron los detalles de que la gente lo utiliza y que ayuda a qué, ayuda a más o menos a mantener la distancia, es decir, ayuda a que la gente se encuentre, mejor dicho, más cercana, ¿ya? Más cercana. Y entonces supongamos de que yo diga, por ejemplo, esté hablando de un tema, por ejemplo, mmm, ya, hablemos de los incas, ¿ya? Por ejemplo, si yo digo, estoy explicando de los incas, ya, los incas fueron invadidos por los españoles. Los españoles que llegaron fueron tres: Diego de Almagro, Diego de Almagro, Hernando de Luque y Francisco Pizarro. Ellos llegaron al Perú a través de viajes que empezaron a realizar. Realizaron tres eh, viajes, ¿no? El primer viaje fue de exploración, no, el primer viaje fue de descubrimiento, de exploración y de conquista, ¿no? Ya, exactamente. Entonces, si yo quiero buscar mi idea principal, ¿cuál sería mi idea principal? La primera parte que dije, que el imperio del Tahuantinsuyo, o mejor dicho, los incas, fueron invadidos por los españoles. Eso sería mi idea principal. Y luego, ¿cuál sería mi idea secundaria? El resto, los detalles. Fueron invadidos por los tres socios de la conquista, que fueron Diego de Almagro, Hernando de Luque y Francisco Pizarro, que realizaron tres viajes, ¿no? Antes de la conquista, que fueron de descubrimiento, de exploración, diré, descubrimiento y de conquista, ¿no? Entonces, eso es mi idea secundaria. Mi idea principal engloba todo y mi idea secundaria me va a dar los detalles de la idea principal. Entonces, esa es la idea secundaria, son los detalles, ¿no? De la idea principal, ¿ya? Entonces nos dice, del mismo modo que estas explican la razón de ser de la base del texto, ¿ok? Muy bien, continuamos. Muy bien, características, ¿no? Características de las ideas secundarias. Tienen menor importancia que la idea principal. Carecen de autonomía, dependen de la idea principal. Amplían, ejemplifican o demuestran la idea principal. Siempre nacen de la idea principal y conectan con ella, haciendo que el mensaje cobre sentido y su comunicación y comprensión sea más efectiva. Empecemos. Tiene, dice, menor importancia que la idea principal. La idea principal es lo que engloba de lo que va a tratar el texto en sí, ¿no? De lo que trata el texto en sí. Luego dice que carecen de autonomía, dependen de la idea principal. Por ejemplo, las ideas secundarias, para poder existir, tienen que depender de la idea principal, es decir, no son autónomos, ¿ya? No son, como se dicen, no son en sí, no tienen autonomía, ¿ya? No se mandan, como se dice, por sí solas, es decir, existen gracias a la idea principal. Luego dice, amplían, ejemplifican o demuestran la idea principal. Cuando yo les hablaba, por ejemplo, de que los españoles invadieron ¿cómo se llama? A los incas, los españoles invadieron a los incas, esa era mi idea principal. Entonces, cuando yo quiero contar, o mejor dicho, quiero el saber el por qué invadieron los españoles a los incas, cómo invadieron, mejor dicho, los españoles a los incas, empiezo a dar, ¿qué se dice? Empiezo a ampliar el texto, a ejemplificar y a decir por qué es la idea, porque esa es mi idea principal, ¿ya? Porque yo he dicho que los españoles, ¿no? Los españoles invadieron a los incas. Ahora veamos el por qué, el cómo, ¿no? Y el para qué. Entonces yo empiezo a explicar, ya.
Invadieron los españoles que invadieron a los incas fueron tres: Hernando de Luque, Diego de Almagro y Francisco Pizarro. Ellos realizaron tres viajes. Empiezo a contar qué cosa, ya empiezo a poner, a ejemplificar o ampliar un poquito más el panorama para saber que esa es mi idea principal, y de mi idea principal voy a esclarecer los detalles. Entonces esos detalles vienen a ser la idea secundaria. Entonces amplía, ejemplifican o demuestran la idea principal. Estoy demostrando el por qué fueron conquistados los incas por los españoles. Siempre nacen de la idea, dice, principal, conectan con ella haciendo que el mensaje cobre sentido y su comunicación y comprensión sea más efectiva. Cuando yo acabo de explicar y acabo de decir que mi idea principal es los españoles invadieron a los incas, empiezo a exponer los detalles que vienen a ser la idea secundaria. Esos tienen que tener sentido, tienen que tener conexión con la idea principal, ¿ya? Y la comprensión tiene que ser más efectiva, ¿ok? Esa es la característica de las ideas secundarias. Continuemos. Ejemplo, vamos a ver acá. Seudónimo es una palabra de origen griego y su significación etimológica es falso nombre. ¿Ya? Llamamos, por lo tanto, seudónimo al nombre empleado por un autor en vez del suyo verdadero. Esta costumbre ha sido bastante frecuente entre los escritores de todos los tiempos. Durante la época del Renacimiento hubo entre los autores una tendencia de utilizar seudónimos de origen griego o latino. Muy bien, entonces vamos a ver aquí que nuestra idea principal es esta, ¿no? Llamamos, por lo tanto, seudónimo al nombre empleado por un autor en vez del suyo verdadero. ¿Por qué decimos que esta es la idea principal? Porque aquí solamente nuestro seudónimo es una palabra de origen griego y su significación etimológica es falso nombre. Ya simplemente nos está explicando de dónde proviene la palabra. Pero nosotros queremos saber realmente qué cosa es un seudónimo. Y acá no los explica. Llamamos, por lo tanto, seudónimo al nombre empleado por un autor en vez del suyo verdadero. Este es el concepto. Por lo tanto, ese concepto me engloba qué cosa es un seudónimo. ¿Ya? Por lo tanto, es mi idea principal. El resto ya es mi idea secundaria. Esta costumbre ha sido bastante frecuente entre los escritores de todo el tiempo. Durante la época del Renacimiento hubo entre los autores una tendencia de utilizar seudónimos de origen griego o latino, pero para englobar también la idea secundaria es solamente esta. Esta costumbre ha sido bastante frecuente entre los escritores de todos los tiempos. ¿Suficiente? Sí. ¿Por qué? Porque tiene que ir enlazado con mi idea principal. Aquí me dicen qué significa seudónimo y aquí me dicen que realmente me dan un poquito más de detalles acerca del seudónimo, dónde se usaba, cuál era su costumbre. Esta costumbre ha sido bastante frecuente entre los escritores de todos los tiempos. Luego ya vienen otros detalles extras, dónde se usaba, durante la época del Renacimiento, ya. Muy bien, entonces tenemos la idea principal y la idea secundaria. Continuemos. Muy bien, actividades, dice. Encuentran la idea secundaria en el siguiente texto. Voy a leer este texto y voy a hallar mi idea secundaria. Pero primero hallo mi idea principal. Obvio que lo que yo estoy pidiendo es la idea secundaria. Ustedes lo pueden hallar su idea principal y de ahí simplemente encuentren la idea secundaria y empiezan a subrayar. ¿Ok? Muy bien, continuemos. Muy bien, continuando con la diapositiva última. Vamos a ver las recomendaciones. No olvidar hacer márgenes de color rojo en su cuaderno curso razonamiento verbal. Se copiará en el cuaderno solo la diapositiva de la 3 hasta la diapositiva número 5. Copiar con mucho orden respetando los signos de ortografía y de puntuación. Desarrollar la tarea después del tema tratado. Enviarlo al Facebook indicado. Muy bien, chicos, ahora sí el video se ha terminado.
Pero antes de terminar el video, les voy a desear que tengan un buen día.